una displasia mínima o displasia leve, una displasia severa o grave, y finalmente el desarrollo del adenocarcinoma. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿qué síntomas presenta el cáncer de páncreas? Los síntomas del adenocarcinoma ductal de páncreas están condicionados principalmente por la localización y la extensión del tumor. Esto es lo gravitante. ¿Dónde está localizada la neoplasia? Esto es lo que va a incidir en la aparición o en la tardanza de la aparición de sintomatología en el paciente. La mayoría se desarrollan en la cabeza y hemos visto que el 70% de los cánceres de páncreas se desarrollan en la cabeza del páncreas. Por lo tanto, esto condiciona colestasis obstructiva por compresión del duodeno. Generalmente, esta suele ser una de las causas de obstrucción del conducto colédoco. A diferencia de que algunas veces nos llegamos a sorprender en relación a esta patología, cuando un paciente con ictericia aparece en la consulta y lo que se nos viene en ese momento en el diagnóstico del paciente es pensar en una obstrucción del colédoco por un cálculo que ha migrado desde la vesícula, o sea, en una colédocolitiasis. Esto prácticamente viene a ser el elemento más importante. A veces nos sorprendemos con que lo que está obstruyendo el colédoco es una masa neoplásica ubicada en la cabeza del páncreas. Los tumores de cuerpo y cola son de presentación más insidiosa, por lo que el diagnóstico generalmente suele ser más tardío, sobre todo los de cola. Estos generalmente van a permanecer un tiempo indeterminado, un tiempo prolongado en presentar síntomas. El dolor abdominal intenso en epigastrio, típicamente irradiado en cinturón hacia la espalda, es un síntoma frecuente, así como su presentación generalmente nocturna. Esto lógicamente llama la atención, que ya hemos visto en diferentes patologías, que la patología orgánica generalmente se presenta durante las horas del día. La patología funcional, perdón, se presenta generalmente cuando el paciente está despierto. Y generalmente el paciente suele descansar bien durante la noche. En cambio, en patología orgánica, generalmente el dolor suele estar presente ya durante el descanso. Es más, muchas veces el paciente interfiere con su periodo de descanso, lo que hace un entorpecimiento prácticamente de la calidad de vida del paciente. Entonces, la manifestación y la presentación nocturna del dolor suele ser característica de patología orgánica. Y aquí lo estamos viendo nuevamente, que el cáncer de páncreas puede presentar dolor principalmente a veces durante la noche. Las manifestaciones de afección sistémica, como astenia, anorexia, pérdida de peso, son también manifestaciones tempranas frecuentes. Esto debe depender más o menos de la alteración principalmente de la neoplasia y cuánto de la neoplasia toma el páncreas para que las manifestaciones de astenia, anorexia y pérdida de peso aparezcan en el paciente. Generalmente en los otros cánceres, esto del síndrome paraneoplásico que llamamos como la astenia, la anorexia, la pérdida de peso, la anemia,
y demás cosas, suelen aparecer generalmente en la fase tardía de la neoplasia. En cáncer de páncreas, por la incidencia que tiene el problema de la desnutrición del paciente, porque va a afectar prácticamente la secreción exocrina del páncreas, hace que la pérdida de peso, la anorexia y la astenia, por ejemplo, sean manifestaciones que se pueden presentar en forma relativamente temprana. El 15 al 25% de los pacientes presentan diabetes mellitus al inicio del diagnóstico y el 80% durante la función de la neoplasia. La invasión de la neoplasia del páncreas endocrino lógicamente va a producir ya alteraciones en el paciente. Muchas veces la sorpresa de una diabetes primaria, como la sospechamos de inicio, podemos encontrar la sorpresa de que en realidad se trata de una diabetes secundaria, es decir, secundaria ya sea, en este caso, a una neoplasia de páncreas. Entonces vemos que al inicio ya de un cáncer de páncreas, en el 80% de los pacientes ya hay diabetes. Y si no la hay, el paciente va a desarrollar inevitablemente diabetes mellitus en la evolución de la neoplasia. El adenocarcinoma ductal pancreático puede debutar también como una pancreatitis aguda que debemos considerarlo como diagnóstico diferencial. En muchos de los casos, la neoplasia invade prácticamente el parénquima pancreático y también puede invadir el conducto de peso. Esto puede generar una obstrucción a nivel del conducto de peso. Con una de las hipótesis en el desarrollo de pancreatitis aguda, habíamos dicho el problema de la hipertensión a nivel del conducto pancreático. Esta hipertensión provocaría prácticamente que esta obstrucción sería secundaria a la obstrucción del conducto pancreático. En consecuencia, la hipertensión provocaría prácticamente que las enzimas pancreáticas vuelvan hacia el parénquima pancreático, es decir, hacia el intersticio, con lo cual prácticamente podría desarrollarse una pancreatitis aguda. Entonces, muchas veces la forma de presentación de un cáncer de páncreas puede ser con una pancreatitis aguda. Comienza como una pancreatitis aguda. Se hacen los exámenes complementarios necesarios y observamos de que el paciente lamentablemente no es una pancreatitis aguda, sino una neoplasia de la cabeza de páncreas. Muy bien, en la diapositiva estamos tratando de ilustrar esto. Cómo el cáncer de páncreas, ubicado en la cabeza del páncreas, invade prácticamente el duodeno. Aquí en esta segunda diapositiva estamos viendo cómo el colédoco es invadido prácticamente por la masa neoplásica. Y finalmente tenemos esta localización que suele ser un poquito más rara, hemos dicho 10-15%, ¿verdad? Cuando la neoplasia se localiza en la cola de páncreas. Vemos que afecta el vado. Diagnóstico. Marcadores tumorales. Como hemos visto en las otras neoplasias, aquí también, el cáncer de páncreas, tenemos este CA199, ya lo hemos visto en otras neoplasias, ¿verdad? También lo vamos a volver a ver en cáncer de colon, por ejemplo.
Es especialmente útil para valorar la respuesta terapéutica y para indicar recurrencia tras el tratamiento. No está indicada como marcador diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas. Como ya hemos visto, generalmente todos los marcadores tumorales no nos sirven para el diagnóstico. Nos sirven para la sospecha y nos sirven para el control postquirúrgico en pacientes que han sido sometidos a cirugía por problemas de cáncer de páncreas. También nos sirve para ver la respuesta terapéutica, sea que el paciente esté sometido a radioterapia, quimioterapia, nos interesa ver más o menos la respuesta, y el CA19-9 nos sirve muy bien para esto. También nos sirve para el control postquirúrgico, aquellos pacientes que han tenido afortunadamente la posibilidad de haber resección. Técnicas de imagen. En el diagnóstico, las técnicas de imagen son prácticamente, como hemos visto ya prácticamente en patología de páncreas, la imagen resulta ser prácticamente un elemento importante en el diagnóstico, comenzando desde la tomografía computada, la resonancia magnética, la ecografía en algunos casos, como la pancreatitis aguda, por ejemplo, nos sirve un poco. Nos sirve muy bien como en la fase temprana, ¿verdad? Pero las imágenes vemos que en la patología de páncreas es importante. Entonces aquí no deja de ser importante. Entonces comenzamos con la ecografía abdominal. Técnica de bajo costo, esto es importante. La ecografía está prácticamente al alcance de mucha gente. Útil en el estudio de pacientes con ictericia. Con ella se puede detectar tumores mayores de 2 centímetros, dilatación de la vía biliar, del conducto de Wilson y metástasis hepáticas. No es útil en el estadio precoz. Como vemos, generalmente son masas que están por encima de los 2 centímetros. Es decir, pacientes con lesiones más pequeñas de 1 centímetro o menores de 1 centímetro no van a poder ser detectados prácticamente por la ecografía. Esta es la gran desventaja. Pero nos sirve muy bien. Uno, para detectar si tiene más de 2 centímetros de tamaño. Nos sirve muy bien para ver la dilatación de la vía biliar, que obedece generalmente a obstrucción y hemos indicado. En este caso, la causa de la obstrucción es la neoplasia. Nos permite ver también el conducto de Wilson, que está dilatado o arrosariado, como llamamos. Ya no es un conducto de Wilson regular, un conducto de Wilson irregular, con estenosis, con dilataciones que se puede ver en una ecografía, hecho lógicamente por gente con experiencia. También nos permite determinar a través de la ecografía la presencia o ausencia de metástasis hepáticas. ¿Verdad? Lamentablemente no es útil cuando el cáncer de páncreas está alrededor de 1 centímetro. La tomografía computada multicorte con contraste es la técnica de elección en el diagnóstico de estadificación de adenocarcinoma ductal de páncreas. Las limitaciones de la tomografía computada son la detección de metástasis hepáticas inferiores a 1 centímetro y los implantes peritoneales. Si bien nos sirve muy bien para el diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas, la tomografía computada, tiene sus limitaciones. No sirve muy bien para las limitaciones de la TC, son la detección de metástasis hepáticas menores de 1 centímetro y los implantes peritoneales. O sea, siembras en el peritoneo. Para esto la tomografía no es muy buena. Entonces surge otro estudio que también es importante en la pancreatitis crónica, como es la ecoendoscopia.
ha mejorado sustancialmente el diagnóstico del adenocarcinoma ductal de páncreas. Esta técnica posibilita una gran proximidad del transductor al páncreas, lo que hace posible obtener imágenes de alta resolución que permiten detectar lesiones entre 2 a 3 milímetros. Lesiones pequeñísimas. Entonces vemos que la ventaja de la ecoendoscopía es que nosotros podemos acercarnos, aproximarnos de la forma más importante al páncreas, a través de ingresar con el ecoendoscopio en el estómago. Entramos en el estómago, nos vamos hacia la pared posterior del estómago y ahí está el páncreas. Lo que no sucede cuando hacemos una ecografía abdominal, ¿verdad? El transductor está en la pared abdominal, por encima de la pared abdominal. En cambio, en la ecoendoscopía, a través de ingresar el ecoendoscopio en el estómago y acercar el transductor a la pared posterior del estómago, prácticamente estamos casi en relación con el páncreas. Esta es la gran ventaja de la ecoendoscopía, que nos permite, por esta característica, encontrar tumores pequeñísimos, hasta de 2 a 3 milímetros de diámetro. Su valor predictivo negativo es muy alto, de modo que si no se detecta lesión en el páncreas, la posibilidad de adenocarcinoma ductal de páncreas es prácticamente nula. Es el examen que, ante toda la duda que pudiera haber con cualquier otro examen complementario, es el que nos permite afirmar que el paciente no tiene cáncer de páncreas. Además, la ecoendoscopía tiene otra ventaja más, la que permite la obtención de muestra de tejido pancreático mediante la punción aspiración con aguja fina, sensibilidad del 95%. Algunos ecoendoscopios traen ya un canal de trabajo que se llama, por el cual se puede meter prácticamente una aguja de punción, una aguja fina, generalmente son agujas muy finas las que se utilizan en la actualidad, de punción. Como estamos ya frente al páncreas a través de la pared posterior del estómago, entonces hacemos una punción con aguja fina del páncreas y podemos obtener tejido para examen anatomopatológico, que prácticamente nos dará un diagnóstico certero de adenocarcinoma ductal de páncreas. En consecuencia, la posibilidad de hacer diagnóstico de cáncer de páncreas a través de la ecoendoscopía está alrededor del 95 y más por ciento de posibilidad de diagnóstico de cáncer de páncreas. Aquí estamos en la misma posibilidad, ¿verdad? Estamos en la fase arterial, en la cual se ve muy bien el páncreas. Y en esta porción observamos esta lesión, también a nivel de la cabeza del páncreas. En la tomografía computada siempre la debemos pedir tomografía computada con contraste. Vemos entonces que cuando el contraste está atravesando la vascularización arterial es cuando mejor se ve las lesiones a nivel del páncreas, como hemos visto también en otros. En cambio, cuando el contraste pasa a través de los capilares hacia la fase venosa, generalmente se atenúa la identificación de las alteraciones del páncreas. Entonces aquí estamos viendo un páncreas en fase arterial.
Con la disponibilidad de la tomografía computada y la mm, ecoendoscopía, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ha quedado relegada al diagnóstico y limitada al tratamiento paliativo de la ictericia obstructiva mediante la colocación de prótesis. Hasta antes de la aparición de la ecoendoscopía, la colangiografía retrógrada, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica era un método importante, interesante para el diagnóstico de cáncer de páncreas y también para pancreatitis crónica. Pero en la actualidad ha sido superada prácticamente por los exámenes como la tomografía computada y sobre todo la ecoendoscopía. De tal manera que la colangiografía retrógrada endoscópica en la actualidad está prácticamente limitada al tratamiento paliativo de la ictericia. Es decir, paciente que sufre obstrucción del colédoco por compromiso del colédoco por la neoplasia, en la cual el paciente sufre una ictericia importante, que generalmente suele ir asociada a prurito generalizado, que prácticamente interfiere con la calidad de vida del paciente. Entonces, si bien el paciente no tiene opción quirúrgica, sí se puede hacer un tratamiento paliativo a través de la colangiografía endoscópica, colocando una prótesis a nivel del colédoco para aliviar temporalmente la obstrucción, colocando generalmente una prótesis a este nivel. La resonancia magnética no aporta ningún beneficio adicional a la ATC en el diagnóstico de adenocarcinoma ductal del páncreas. Hacemos tomografía o resonancia magnética según las posibilidades económicas y según la disponibilidad de equipo en cada centro hospitalario. La tomografía con emisión de positrones no añade información adicional a los resultados de la tomografía computada. Se ha visto que sí, en la tomografía con emisión de positrones, que utiliza prácticamente la desoxifluoroglucosa, que es una glucosa marcada con material radioactivo, ¿verdad? No aporta mayores beneficios que la tomografía computada. Algo que es importante en cáncer de páncreas es la confirmación citológica. Para hablar de cáncer de páncreas, generalmente debemos tener la prueba citológica o histológica de que realmente se trata de un cáncer de páncreas. Y para esto nos sirve muy bien, como ya hemos visto, la ecoendoscopía. La confirmación de la histología de la neoplasia es imprescindible en tumores irresecables. Porque comprendemos que al paciente que ya no le vamos a hacer nada, que no vamos a poder resecar el tumor, tenemos que estar seguros de que ese tumor realmente se trata de una neoplasia, ¿no? Porque ya no le vamos a resecar. En estos casos es importante la confirmación citológica, porque tenemos que estar seguros de lo que estamos viendo como masa tumoral se trata realmente de un adenocarcinoma ductal de páncreas. En consecuencia, aquí la confirmación citológica es importante. En el paciente irresecable. En pacientes que iniciarán tratamiento quimio-radioterapia, también de igual manera, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a comenzar tratamiento quimio-radioterapia si no sabemos si realmente se trata de una neoplasia? No le vamos a poder prácticamente por una imagen, ya sea obtenida por tomografía computada o resonancia magnética, le vamos a comenzar ya tratamiento químico radioterápico sin confirmar que se trata de un cáncer
o un adenocarcinoma ductal de páncreas. ¿De acuerdo? En estos casos sí es importante la confirmación citológica o histológica. La citología también la podemos obtener a través de o a partir de una metástasis hepática o de una lesión pancreática mediante punción aspirativa, mediante una ecografía transabdominal, tomografía computada o ecoendoscopia. Es decir, si bien podemos obtener del tejido mismo, pero también se la puede obtener del tejido pancreático mismo, pero también se puede obtener muestras a partir de una metástasis hepática. Biopsiamos la metástasis hepática. La anatomopatóloga nos indicará que el origen de esa neoplasia no es el hígado, no es un cáncer primario de hígado, sino es una metástasis de probablemente un órgano como el páncreas. Esto no lo puede decir la anatomía patológica, el origen prácticamente de la neoplasia. En los tumores resecables, en aquellos tumores que vamos a poder resecar, vamos a poder extirpar el tumor, que son lamentablemente los menos, en estos no está indicada hacer la confirmación citológica. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo material, y ese material es el que vamos a llevar a la anatomía patológica. No es necesario hacer una punción aspirativa. Vamos a llamar, el paciente está entrando a cirugía, se está haciendo reseca, se está resecando prácticamente parte del tumor. Entonces llevaremos la pieza quirúrgica, anatomía patológica, y será prácticamente la que nos determine la presencia de neocarcinoma ductal de páncreas. En la diapositiva hemos tratado de colocar una imagen de una ecoendoscopía, en la cual observamos una masa en la cabeza del páncreas. Es el ecoendoscopio que está prácticamente dentro del estómago, ¿verdad? Aquí observamos la cabeza, esta masa de la cabeza de páncreas. No invade el eje mesentérico portal con gran dilatación del colédoco. Estamos observando que no hay compromiso principalmente arterial, que no es muy claro en esta tomografía. La he sacado prácticamente del artículo, por lo tanto no ha salido muy bien la radiografía, la foto, ¿verdad? Pero lo que sí nos llama la atención es esta gran dilatación del colédoco. Perdón, del conducto de Beer, significando una obstrucción provocada por la neoplasia pancreática. Entonces vemos un colédoco completamente dilatado. Esto nos permite ver la ecoendoscopía, ¿verdad? Ver directamente la masa neoplásica, ver el conducto de Wilson, además de que nos permite hacer una punción aspirativa de esta masa. Estratificación. La estratificación o diagnóstico de extensión del tumor es fundamental para determinar la resecabilidad, lo cual representa el único tratamiento potencialmente curativo de adenocarcinoma ductal de páncreas. El hecho de que el paciente sea sometido a cirugía es potencialmente curativo, es decir, no aseguramos que no obstante de la cirugía el paciente haya salido prácticamente, o haya sido curado de la neoplasia. Es potencialmente curativo. El sistema más utilizado es el de la clasificación TNM, que ya lo hemos visto en varias neoplasias. La afectación de la vena mesentérica
superior, la porta y la vena esplénica se clasifican como T3, ya que estas estructuras vasculares pueden ser resecadas y reconstruidas. Recordemos que el sistema venoso generalmente es un sistema de baja presión. En consecuencia, las reconstrucciones vasculares que hacen los cirujanos vasculares resultan ser un poco más, digamos, un poco más fáciles en relación a hacer reconstrucciones en el sistema arterial, que es un sistema de alta presión. Entonces, cuando hay compromiso de vena mesentérica superior, vena porta o la vena esplénica, las posibilidades de reconstruir los vasos por el especialista pueden ser posibles todavía en el paciente. La endoscopía pericústica es más precisa en la valoración de tumores pequeños y de la invasión ganglionar, y la TC es mejor a la hora de evaluar la invasión vascular, la extensión locorregional y la existencia de metástasis. Entonces vemos particularidades, ¿verdad?, en relación a elegir cuál de los dos tipos de examen vamos a realizar en el paciente. Así vemos que la ecoendoscopía nos sirve muy bien para la valoración de tumores pequeños. La invasión ganglionar, ¿verdad? En cambio, la tomografía computada nos sirve muy bien a la hora de evaluar la invasión vascular. Está invadido arteria, vena mesentérica superior, vena porta, vena esplénica. Nos sirve muy bien la tomografía. Además, también nos sirve para ver la extensión del tumor en forma local. Si está invadiendo ya duodeno. Y también nos sirve para determinar metástasis, la existencia de metástasis, sobre todo metástasis a nivel hepático. La laparoscopía en el cáncer de páncreas es útil para identificar metástasis en la superficie hepática o peritoneal. No está indicado en forma rutinaria y su uso se limita para casos en los que exista alta sospecha de enfermedad avanzada no confirmada por TC o URSS. La laparoscopía, la cirugía del futuro, ¿verdad? La laparoscopía se considera la cirugía del futuro. Se considera que a la larga, en la evolución del tiempo, probablemente la cirugía laparoscópica va a ser la cirugía del futuro. Entonces nos sirve muy bien en el problema de en cáncer de páncreas, en aquellos casos de metástasis hepática en la superficie hepática o en la superficie peritoneal. Lo que podíamos ver que en la tomografía computada no podíamos detectar metástasis a nivel del peritoneo, pero con la cirugía laparoscópica, o sea, la laparoscopía, nos permite identificar metástasis hepáticas en la superficie del hígado y también en la superficie del peritoneo. Entonces podemos sacar muestras a través del laparoscopio y analizar estas muestras, mandarlas a anatomía patológica, y la anatomía patológica nos indicará si estas metástasis provienen de una siembra de un adenocarcinoma ductal de páncreas. Sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada, en la cual no se ha podido confirmar la neoplasia mediante tomografía o ecoendoscopia. En estos casos nos sirve muy bien la laparoscopía, principalmente cuando observamos, cuando el ecografista, por ejemplo, o cuando el tomografista nos indica metástasis cerca o hacen protrusión en la superficie del hígado, sospechoso de implantes metastásicos. Entonces, en estos casos, hacer laparoscopia, echar con un laparoscopio y esas cosas que están sobresaliendo en la superficie del hígado se sacan. O las que están implantadas en el peritoneo se biopsia.
Se manda anatomía patológica y la anatomía patológica nos indicará si se trata de una adenocarcinoma ductal de páncreas. Tratamiento. En el tratamiento va a depender mucho, como hemos dicho, en cuanto a la clínica, va a depender mucho de la localización del tumor. Igual, el tratamiento depende también mucho de la localización del tumor. Si está localizado o está ya ha comprometido en forma regional o a distancia. En el adenocarcinoma ductal de páncreas localizado, la resección quirúrgica es el único tratamiento potencialmente curativo. La existencia de metástasis o invasión de estructuras arteriales mayores, tronco celíaco, arteria mesentérica, superior o arteria hepática, son criterios de irresecabilidad incuestionables. ¿De acuerdo? Entonces, la resección quirúrgica resulta ser el único tratamiento potencialmente curativo del cáncer de páncreas. No está diciendo que es el tratamiento curativo, potencialmente curativo. No podemos afirmar si después de la resección quirúrgica el paciente va a evolucionar favorablemente. Puede haber quedado tejido neoplásico que va a reactivarse. La existencia de metástasis o invasión de estructuras arteriales mayores, como ser, por ejemplo, el tronco celíaco, la arteria hepática o la arteria mesentérica superior, prácticamente contraindican el procedimiento quirúrgico. Y el paciente se convierte en paciente irresecable. La técnica quirúrgica más habitual para el tumor de cabeza de páncreas es la duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple con o sin preservación pilórica. Es una cirugía enorme, como vamos a analizar en la diapositiva. Cuando hablamos así, en forma literal, parece una cirugía fácil, una cirugía elemental, pero es una cirugía enorme, ¿de acuerdo? La más habitual en el tumor de cabeza pancreática es la duodenopancreatectomía cefálica, llamada también intervención de Whipple, con o sin preservación pilórica. Es decir, conservando o resecando prácticamente el píloro. Los tumores de cuerpo y cola pancreática requieren una pancreatectomía distal con esplenectomía. La duodenopancreatectomía total no ha demostrado mejores resultados frente a resecciones más limitadas. La mortalidad se ha reducido en un 20%, hasta hace 2 décadas, donde la mortalidad hace a 20% hasta hace varias décadas, actualmente que viene a ser un 3%. Entonces, los tumores de cuerpo y cola requieren una pancreatectomía distal con esplenectomía. Es decir, un tumor localizado en la cola del páncreas o en el cuerpo del páncreas, además de sacar cuerpo y cola del páncreas, hay que sacar el vaso. Porque está demostrado que el vaso ya está comprometido por la neoplasia. Ahora, estas cirugías grandes, ¿verdad? Con resecciones enormes, ¿verdad? Los estudios han demostrado de que no son, podríamos decir, la panacea. Pues si hacemos resecciones más limitadas, se ha observado que la sobrevida es mayor en este tipo de pacientes. En consecuencia, se ha reducido la mortalidad. De un 20%, donde se hacían resecciones totales, enormes, sacando cuerpo y cola, plasma, a resecciones limitadas que solamente traten de sacar gran parte del tumor.
En estas, prácticamente, la mortalidad posoperatoria ha llegado al 3%. Entonces, nos da la información de que es mejor hacer resecciones locales, hasta donde se pueda, antes que sacar prácticamente lo que queda de órganos. ¿De acuerdo? Porque la sobrevida va a ser aproximadamente mejor para el paciente. A pesar de la resección tumoral en pacientes adecuadamente seleccionados, el 80% recidivan a los 5 años y la mayoría durante los primeros 2 años. Esto es el de la potencialidad que les hablaba. Como decimos, la resección quirúrgica es el único tratamiento potencialmente curativo por esta situación. A pesar de la resección tumoral en pacientes adecuadamente seleccionados, el 80% de estos pacientes recidiva dentro de los 5 años. Recidiva del tumor. Y la mayoría durante los 2 primeros años después de la cirugía. Recidiva el tumor. Por eso hablamos de un adenocarcinoma ductal de alta letalidad. Por esto también nos referimos al difícil tratamiento. No obstante de la resección que se le está haciendo al paciente, el paciente no tiene un pronóstico adecuado. Pues el 80% recidivan a los 5 años. Y la mayoría durante los primeros 2 años después de la cirugía. Se recomienda el tratamiento adyuvante como la quimioterapia, mejora de manera significativa la supervivencia. Si bien el tratamiento principal es la cirugía, pero después de la cirugía lo sometemos al paciente a sesiones de quimioterapia. Esto generalmente hace que la supervivencia del paciente sea mejor. La intervención de Muiple, como ustedes ven, es sacar parte de páncreas, dejar resecar todo páncreas, resecar prácticamente duodeno, ¿verdad? Resecar también la vía biliar, reconstruir el tracto digestivo. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El páncreas anastomosado a un ASA-DI1, ¿verdad? El estómago anastomosado ya al mismo ASA-DI1, la vía biliar anastomosada a la ASA-DI1, y esta sería la forma de reconstruir prácticamente el tracto digestivo y el tracto biliar en el paciente. Vean que son cirugías enormes. Y no obstante de eso, el paciente tiene grandes posibilidades de recidivar. Adenocarcinoma ductal pancreático localmente avanzado. En este grupo se engloban todos los tumores irresecables por invasión del tronco celíaco o infiltración de la arteria mesentérica superior en 180 grados de su circunferencia. El tratamiento de estos pacientes es la quimioterapia. Como habíamos dicho, la invasión del tracto arterial generalmente contraindica la cirugía y el paciente lamentablemente tiene que ser sometido solo a la quimioterapia. En los tumores clasificados como borderline, aquellos tumores que están entre que está afectado o que no está afectado, que está afectada la arteria mesentérica o el tronco celíaco, generalmente en parte de su circunferencia, no está totalmente la circunferencia. En estos casos, aunque la experiencia es limitada, se recomienda realizar tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, radioterapia para reducir la masa tumoral y evaluar posteriormente la posibilidad quirúrgica. Lógicamente va a depender de la situación de cada paciente. Entonces se puede asociar quimio y radioterapia al paciente y posteriormente someterlo recién a cirugía. En el adenocarcinoma ductal metastásico, el objetivo de la quimioterapia en estos pacientes es puramente paliativa.
El control del dolor, la calidad de vida y de la supervivencia. En el paciente con adenocarcinoma ductal metastásico ya no hay nada que hacer. En consecuencia, el tratamiento es puramente paliativo desde el punto de vista nada más del control de la sintomatología en el paciente como el control del dolor, que mejora la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Tratamiento de soporte. El dolor del adenocarcinoma ductal de páncreas es intenso y difícil control con fármacos analgésicos. Cuando el dolor no es controlable, la neurolisis del plexo celíaco mediante punción percutánea o dirigida por UCE y el tratamiento de la esplenectomía transtorácica puede ser útil. Resecar prácticamente el sistema esplácnico. Puede ser útil. Vean que el dolor en cáncer de páncreas es un dolor intensísimo, que prácticamente muchas veces el paciente pide que lo dejen en paz, que lo dejen morir en paz. Entonces, dentro de los tratamientos del dolor, el dolor no es controlable, se puede hacer una neurolisis del plexo celíaco mediante una punción percutánea, dirigida por ecoendoscopía, y la esplanectomía torácica puede ser una opción. O hacemos una neurolisis del plexo celíaco o hacemos prácticamente una esplenectomía, o sea, sacar prácticamente el sistema esplácnico. Lógicamente será parte del sistema esplácnico, no del sistema esplácnico, para controlar el dolor. La ictericia y la obstrucción duodenal como tratamiento paliativo, derivación biliar, colecisto y eyunostomía o colédoco y eyunostomía. En el mismo acto quirúrgico, de manera preventiva, puede efectuarse una gastroyenunostomía para evitar la obstrucción duodenal y el bloqueo del plexo celíaco. En una misma cirugía, hacer todo esto. Para el problema de la ictericia y la obstrucción duodenal, como tratamiento paliativo, derivación biliar. Todo el sistema biliar lo derivamos a otro. Podemos hacer una colecistoyeyunostomía o una colédocoyeyunostomía. ¿De acuerdo? Me está acabando la batería. Colecistoyeyunostomía, ¿no? Entonces, abocar prácticamente la vesícula hacia el yeyuno o el colédoco hacia el yeyuno. De manera preventiva puede efectuarse además una gastroyejunostomía, esto con el afán de evitar la obstrucción duodenal, porque en la medida en que avanza la cabeza, el tumor de la cabeza del páncreas va a llegar a obstruir el duodeno. Y en consecuencia se produce una obstrucción intestinal alta. Entonces, para evitar esto. Además que aprovechamos la cirugía para hacer bloqueo del plexo celíaco. Prótesis biliares por endoscopía digestiva alta puede ser también otro medio importante para aliviar la ictericia del paciente, colocando una prótesis, ¿verdad? Y la mala absorción, generalmente con suplemento enzimático para el paciente. Un suplemento enzimático sustitutivo
Porque lógicamente, en la medida que la neoplasia avanza sobre el páncreas, hay menos páncreas funcionando. Este paciente va a ser insuficiencia pancreática. Entonces tendremos que, para mejorar el problema de mala absorción, un suplemento enzimático sustitutivo. En la diapositiva estamos viendo esta situación donde el cáncer de páncreas ha invadido prácticamente duodeno y se ha tenido que resecar prácticamente parte de duodeno. O tal vez todo el duodeno. Para restituir el tránsito intestinal. Muy bien. De esta manera terminamos el tema de cáncer de páncreas. No sé si hay algunas preguntas. Si hay algunas preguntas, les doy algunos minutos. De lo contrario, nos vemos la próxima clase. Como han podido ustedes ver, el cáncer de páncreas, lamentablemente, es una neoplasia de difícil tratamiento. Es una neoplasia casi letal. El paciente generalmente fallece. En el mejor de los casos puede vivir hasta 3 años, en aquel que le han diagnosticado precozmente. En la mayoría de los casos, el paciente se muere en plazo de meses. Muy bien. Parece que no hay ninguna pregunta. Sigamos trabajando en la feria. Espero que ya estén limando los últimos detalles, cosa de que a último momento no queramos arreglar cosas que no se han arreglado durante estos casi 20 días que han tenido para preparar la feria. Muy bien, nos vemos la próxima clase y esperemos que todo salga bien. Por lo menos yo estoy confiado en que todo va a salir bien, como me lo han mostrado durante la preferia. He visto una gran inquietud de parte de todos y cada uno de ustedes, con lo cual creo que la feria va a ser todo un éxito. Sigamos trabajando y esperemos que todo salga bien. Tengan ustedes muy buenos días y como siempre, seguimos todavía con algunos problemitas de la pandemia del COVID. Por lo tanto, utilicemos nomás las normas de bioseguridad que me ha gustado que todos y cada uno de los grupos de los que van a hacer la exposición de temas han tomado este elemento importante, el problema de la bioseguridad, lo cual me parece muy bien. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.